Ok, empecemos. Hoy vamos a meternos de lleno en un mundo de altísimo riesgo, el de los cuidados neurocríticos pediátricos. Es literalmente una carrera contra el tiempo para proteger el cerebro de un niño después de una lesión grave. Vamos a ver exactamente cómo los equipos médicos le hacen frente a esta batalla. Para que tengamos una idea de la magnitud de este desafío, arranquemos con un número que la verdad es bastante impactante. Hasta el 65% de las muertes en las unidades de cuidados intensivos pediátricos se deben a una lesión cerebral aguda. Solo con ese dato ya se entiende la urgencia y la importancia de este campo de la medicina. A ver, todo empieza con lo que se conoce como la lesión neurológica primaria. Este es el daño inicial, ¿no? El golpe instantáneo, ya sea por un trauma, un derrame, falta de oxígeno, lo que sea. Pensemos que es como un terremoto. El impacto sucede y ya no hay vuelta atrás. Es irreversible. El daño ya está hecho. Pero, y aquí viene lo importante, la historia recién está comenzando. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en esas horas tan críticas justo después del primer impacto? Bueno, es justo ahí donde empieza la verdadera batalla. Ok, si la lesión primaria fue el terremoto, la lesión secundaria son las réplicas. Y esto es clave, no es un solo evento, sino un proceso continuo, peligroso, que puede llegar a causar incluso más daño que el golpe original. La lucha de verdad en la UCI pediátrica es contra esta segunda ola, esta ola destructiva. Miren, aquí podemos visualizar ese proceso perfectamente. El impacto inicial, representado por ese rayo, lo que hace es desencadenar una cascada de problemas. O sea, el cerebro se empieza a hinchar, aparecen convulsiones por una actividad eléctrica que se vuelve loca y para colmo, el flujo de sangre disminuye. Cada uno de estos problemas, a su vez, agrava el daño original. Se crea un círculo vicioso muy peligroso. Entonces, aquí está el punto central, la misión de los cuidados neuroprotectores: frenar esa segunda ola. A ver, el daño inicial no se puede revertir, eso ya lo sabemos, pero lo que sí se puede hacer es evitar que todo empeore. ¿Y cómo se logra eso? Principalmente, asegurando que el cerebro reciba todo el oxígeno que necesita desesperadamente para poder sobrevivir. Ok, ¿y cómo se contraataca? Bueno, los equipos médicos tienen todo un arsenal de herramientas, que se basa en 3 estrategias clave para combatir esa lesión secundaria. La primera estrategia, y es fundamental, es mantener abiertas las líneas de suministro del cerebro. A esto se le llama perfusión cerebral, que no es otra cosa que el flujo constante de sangre. Si este suministro falla, el tejido cerebral, que ya de por sí está vulnerable, corre el riesgo de sufrir un daño todavía mayor. Y esto es un acto de equilibrio súper delicado. Pensemos que los médicos tienen que manejar la presión arterial, controlar la presión dentro del cráneo, mantener los niveles de gases y de azúcar en sangre, todo dentro de un margen muy estrecho. Un pequeño desvío, ya sea para arriba o para abajo, puede tener consecuencias devastadoras. Vamos con la segunda estrategia. Consiste, básicamente, en poner al cerebro en modo de bajo consumo. Un cerebro lesionado, hay que entender, está trabajando a toda máquina. Consume una cantidad de energía enorme, así que el objetivo es bajar esa demanda metabólica para darle un respiro, para darle espacio y tiempo para que pueda sanar. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, de 3 formas. Primero, hay que prevenir la fiebre a toda costa, porque cualquier aumento de temperatura acelera el metabolismo del cerebro. Segundo, se usa sedación para calmar su actividad, para bajarle las revoluciones. Y tercero, y súper importante, se tienen que detener las convulsiones, que son como tormentas eléctricas que le quitan toda su energía vital. Y llegamos a la tercera estrategia, que ataca un problema crítico: la hinchazón, el edema cerebral. A diferencia de otras partes del cuerpo, el cerebro está encerrado en una caja rígida, el cráneo. Cuando se hincha, simplemente no tiene a dónde ir. La presión interna empieza a aumentar de forma peligrosa y puede terminar aplastando el propio tejido cerebral. Para luchar contra esa presión, se usan medicamentos especiales que, digamos, sacan el exceso de líquido del cerebro. También se optimiza la ventilación y la sedación, que ayudan a controlar la hinchazón. Y ya en casos extremos, como último recurso, los cirujanos hacen algo llamado craneotomía descompresiva, que es literalmente quitar una parte del cráneo para darle al cerebro el espacio que necesita para expandirse sin dañarse. Ok, estas son las herramientas. Pero ojo, la forma en que se usan está cambiando, y mucho. Este campo está evolucionando de seguir protocolos estandarizados a dar un tratamiento súper personalizado, guiado por datos que se obtienen en tiempo real. Y esto representa un cambio fundamental. Antes, el enfoque era como un plan general, ¿no?
Se aplicaban los mismos objetivos para todos, basados en la edad. Ahora no. Ahora el objetivo es crear un traje a la medida, es decir, adaptar el tratamiento a la fisiología única de cada paciente y a las características específicas de su lesión. Cada caso es un mundo. En la práctica, este enfoque a medida sigue un algoritmo más o menos así. Los médicos están evaluando constantemente estos parámetros clave, la hemodinámica, la glucosa, la temperatura, y van ajustando el tratamiento momento a momento, basándose en lo que necesita específicamente el cerebro de ese paciente en particular. ¿Y qué es lo que hace posible este cambio? Bueno, es la tecnología, específicamente el monitoreo neurológico multimodal. Pensemos que es como un tablero de control súper avanzado que integra un montón de datos a la vez, la presión arterial, el oxígeno en el cerebro, la actividad eléctrica, todo junto para darnos una imagen completa y en tiempo real de lo que está pasando allá adentro. Miren, este gráfico puede parecer complicado, pero lo que ilustra es un concepto muy potente. Al analizar todos esos datos juntos, los médicos pueden encontrar la presión de perfusión óptima, esa zona que podríamos llamar ricitos de oro para cada paciente. Y esto es lo increíble, no se trata de un número estándar para todos, sino de encontrar el punto exacto, único para ese cerebro en particular, donde el flujo de sangre es simplemente perfecto, ni mucho ni poco. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Porque, a pesar de los avances, que son enormes, la verdad es que todavía quedan desafíos, y un futuro que se ve muy prometedor. El progreso, de verdad, ha sido impresionante, pero todavía hay preguntas críticas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles son los tratamientos neuroprotectores que funcionan mejor? ¿O cómo podemos adaptar estas estrategias para lesiones que no son por un golpe, por un trauma? Y una pregunta crucial. ¿Cuál es el mejor enfoque para los cerebros más vulnerables que existen, los de los recién nacidos y los bebés? Pero la conclusión es muy esperanzadora. La clave para el futuro parece ser, en el fondo, algo simple: escuchar al cerebro más de cerca. Esta tecnología de monitoreo en tiempo real nos está abriendo la puerta a una nueva era, una era de cuidados que son de verdad personalizados y optimizados. Y esto nos deja con una última reflexión. La capacidad de monitorear y responder al cerebro en tiempo real es revolucionaria. Conforme esta tecnología siga mejorando, la pregunta es inevitable. ¿Qué otros secretos nos va a revelar el órgano más complejo del cuerpo humano? Las posibilidades, bueno, son tan enormes como fascinantes.